Rusia tiene tales poderes naturales secretos, a través de los cuales puede volver a convertirse en una superpotencia. Por un lado, una gran parte de Rusia está actualmente cubierta de nieve y, por otro lado, los aliados de la OTAN la han rodeado estrechamente, que impide que Rusia, que tiene la potencia militar más grande del mundo después de Estados Unidos, se convierta en una superpotencia. La superpotencia cuyo título está actualmente con América va a volver a Rusia. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué cambios van a venir en la ubicación geográfica de Rusia que la convertirán en una superpotencia una vez más? Una vez más, bienvenido, suscríbase. Espectadores, todos sabemos que Rusia es el país más grande del mundo por área. Cuando es la hora del amanecer en el oeste de Rusia, al mismo tiempo es la hora de la cena en el este de Rusia. Repartida en un área de 17,1 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es tan grande que en su interior caben 204 Emiratos Árabes Unidos o 5 India u 8 Arabia Saudita o 19 países como Pakistán. Rusia no solo tiene un área grande, sino que también tiene las reservas subterráneas de petróleo y gas más grandes del mundo. Rusia es el primero en la reserva de gas natural, mientras que es octavo en la reserva de petróleo. Según una encuesta de 2021, hay muchos países en Europa que dependen completamente del gas ruso, y si se hace la media entonces el 40% del gas en toda Europa viene de Rusia. Eso significa que si Rusia deja de dar gas a Europa, entonces puede tener un impacto muy negativo en la economía de toda Europa. Además de ser la tierra más grande y rica en recursos naturales, Rusia también es un gran exportador de trigo. La mayor parte de los productos de trigo en todo el mundo proviene de Rusia, es decir, alrededor del 18%. Junto con todas estas ventajas, también hay un gran problema de geografía con Rusia, lo que impide constantemente que Rusia se convierta en el país más fuerte. Y eso es, la mayor parte de la tierra de Rusia yace completamente inútil, debido al clima extremadamente frío. Esta parte se encuentra bajo Siberia, donde la temperatura promedio para todo el año es de solo 0,5 grado. La ciudad más fría del mundo también se encuentra en esta parte de Rusia, donde la temperatura alcanza 71 grados en el invierno. Y conocemos esta ciudad con el nombre de Oymyakon, debido a que una gran parte de Rusia sufre condiciones climáticas extremas. Es por eso que la población de Rusia es muy inferior en términos de área. Y segundo, el 75% de la población total de Rusia vive dentro de esta parte del 20% de Rusia. Este es un problema que Rusia ha estado tratando de superar durante siglos, pero aún así no tuvo éxito. No solo por área, sino que la costa de Rusia también es mucho más grande que la costa de Estados Unidos. La costa de Rusia se extiende a lo largo de 37.650 km, pero incluso aquí, Rusia es víctima de muchos problemas. En realidad, es el océano Ártico el que permanece helado la mayor parte del año. Es decir, a pesar de tener una costa tan grande, no le sirve de nada a Rusia. Ahora, obviamente, los países que tienen más acceso al mar pueden comerciar con más países. Más intercambios significa que puede llegar a ser más poderoso, porque después de todo, el océano es el único medio a través del cual se pueden transportar productos por todo el mundo a precios extremadamente bajos. Debido al hielo, no solo es difícil para los buques de carga moverse, sino que también puede resultar muy peligroso. A pesar de tener una costa tan grande, Rusia comercia con otros países con gran dificultad. Actualmente todo el comercio del país se realiza a través de estos tres puertos. Uno de estos se conoce como puerto de Vladivostok en este de Rusia, donde el agua permanece helada durante varios meses. Pero cuando el comercio comienza desde aquí en la temporada de verano, los buques de carga de Rusia tienen que pasar por el océano controlado por Japón. Y Japón es un socio aliado muy fuerte de Estados Unidos y la OTAN. La OTAN es una de esas uniones de países que se creó solo para enfrentarse a Rusia. Es decir, si Rusia intenta atacar a cualquier país de la OTAN, entonces todos los demás países de la OTAN lo apoyarán. Por otro lado, el puerto de San Petersburgo de Rusia también enfrenta la misma situación. El lugar permanece helado durante varios meses y durante la temporada los buques de carga tienen que pasar por todos aquellos países que son miembros o socios aliados de la OTAN y América. El tercero es el puerto de Novorossiysk, que está presente en el Mar Negro, ubicado en el sur de Rusia. Aquí el hielo no es un gran problema, pero los cargueros tienen que pasar por el estrecho corredor cerca de Turquía. Entonces, incluso aquí, Rusia tampoco tiene la libertad de comerciar libremente. Por supuesto, las relaciones entre Rusia y Turquía han mejorado mucho ahora, pero Turquía, sin embargo, es miembro de la OTAN. Es decir, incluso aquí también Rusia se encuentra en una situación precaria. A pesar de tener una costa tan grande, Rusia primero tiene que esperar el clima adecuado para comenzar a comerciar a través de estos puertos y luego pasar con el permiso de los países enemigos de la OTAN. Pero a pesar de eso, Rusia ocupa el puesto 11 en la clasificación del PIB. PIB significa Producto Interno Bruto. En términos simples, el ingreso combinado de todas las personas presentes en cualquier país se llama PIB. A partir del ranking
ranking del PIB, se estima el éxito de un país. Pero esta no es una forma precisa de conocer el poder de cualquier país. Si hablamos de poder militar además del PIB, entonces el ejército ruso tiene la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, más que América. Después de Estados Unidos, el ejército ruso es considerado el segundo ejército más poderoso del mundo. Aquí también, es por el clima frío que Rusia no es el número uno. Es el clima frío, por lo que nadie ha podido capturar Rusia hasta la fecha. Napoleón intentó capturar Rusia con más de 600.000 soldados, pero debido a este clima frío, su ejército tuvo que arrodillarse. 100.000 soldados de los 600.000 lograron regresar con vida. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler atacó a Rusia con 3,8 millones de soldados, pero sigue siendo un sueño descabellado. Más de 1 millón de soldados alemanes fueron asesinados, y el resto de los supervivientes fueron hechos prisioneros por el ejército ruso. Hitler estaba tan conmocionado por esta derrota que se suicidó. A estas alturas, también debe haber notado que es el clima frío lo que impide que Rusia progrese. Es decir, si se elimina este clima frío de Rusia, entonces puede fortalecerse utilizando el mar en el norte para comerciar. Aparte de esto, muchas áreas de Rusia están llenas de minerales preciosos como el oro, el uranio y el diamante, pero debido al clima frío no es posible hacer su minería. En ausencia de este clima frío, al extraer todos estos minerales y metales, Rusia puede alcanzar grandes alturas de éxito. Además, el mayor requerimiento de los seres humanos es el trigo. Como ya sabrás, Rusia es el mayor exportador de trigo. Si Rusia puede convertirse en el exportador de trigo más grande del mundo usando solo el 20% de su tierra, entonces imagine lo que no puede exportar con el 100% del uso de la tierra. Y si esto sucede, entonces puede dejar a Estados Unidos muy atrás en la clasificación del PIB. Sorprendentemente, hay una forma en que Rusia puede deshacerse de este clima frío y esa es el calentamiento global. Debido al calentamiento global, es posible que Rusia vuelva a convertirse en una superpotencia en los próximos años. Vea este heatmap como referencia. Y estos son los países donde la temperatura promedio es de hasta 11 a 15 grados Celsius y esta temperatura se considera la mejor temperatura de productividad humana. Lugares donde la temperatura promedio es inferior a 11° Celsius o superior a 15° Celsius, la productividad humana comenzará a disminuir. Por el momento, este rango de temperatura recae en América, Europa, Japón, China y Corea del Sur. Y, sorprendentemente, todos estos países figuran como países éxito. Pero los expertos creen que debido al derretimiento del hielo cada año debido al calentamiento global, para 2280 este rango de temperatura se moverá más al norte. Y entonces será el momento de que brillen Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia y sobre todo, Rusia. Según el análisis de la NASA, en 1979 el hielo del océano Ártico era mucho más visible, pero con el paso del tiempo, este hielo se derritió y para 2019 solo queda esta cantidad de hielo. Según estos datos, el hielo del océano Ártico está disminuyendo un 13% cada año. Y si todo esto sigue así, para 2035 no habrá hielo en el océano Ártico, y Rusia se beneficiará más de esto. Junto con todas estas cosas, Rusia también tiene otra ventaja. El nivel del océano está aumentando día a día debido al derretimiento del hielo, debido al cambio climático. Es decir, cuando el nivel del océano aumente en primer lugar, engullirá las ciudades costeras. Estados Unidos, cuyas principales ciudades están construidas en la costa, puede tener que enfrentarse a muchos problemas en los próximos años, lo que también incluye evacuar ciudades enteras. Y obviamente esto costará millones de dólares. Por el contrario, Rusia, que tiene solo 3 ciudades frente al mar, y todas las demás ciudades principales están al menos a 600 kilómetros del océano. Esto también beneficiará a Rusia en los próximos tiempos. El canal suizo es la ruta marítima de Egipto que conecta Asia con Europa, no solo de China, sino que los barcos de toda Asia tienen que usar este canal suizo para ir a Europa, por lo que los barcos también pagan enormes tarifas al gobierno de Egipto. Cada año alrededor de 2.000 embarcaciones utilizan este canal, y cada barco paga un impuesto de peaje de alrededor de $4,00000 al gobierno egipcio. Es decir, el gobierno egipcio obtiene 8.000 millones de dólares por el tránsito de 20.000 barcos al año. Desde el puerto de Shanghái en China hasta el puerto de Rotterdam en Europa, los barcos recorren una distancia de 18.000 kilómetros y 37 días. Pero una vez que el hielo del océano Ártico se derrita, los barcos pasarán por Rusia, reduciendo el viaje a 10.500 km y 22 días desde Shanghái a Rotterdam. Es decir, mientras que las empresas chinas ahorrarán millones de dólares en transporte, al mismo tiempo, obviamente pagarán un alto peaje a Rusia para pasar por su mar controlado. Desde la agricultura hasta el gas natural y la minería de minerales preciosos hasta el crecimiento de la población en Rusia, el cambio climático puede ser una gran bendición para Rusia en todos los sectores, y existe una alta probabilidad de que después de 50 o 60 años, Rusia vuelva a emerger como una superpotencia mundial. Y sí, por favor suscríbete. Espero que les guste este vídeo. Mi más sincero agradecimiento por sus cariñosos comentarios. Nos vemos en otro vídeo increíble.